nos encontramos nuevamente en este espacio de compartir en oración según la metodología de San Ignacio de Loyola, aprovechando que justamente se acerca el día y las fiestas que recibimos y tenemos en la Parroquia de las Nieves. En este espacio, como veníamos viendo, siguiendo un poco la experiencia de este santo, recordamos que tuvo dos momentos muy fuertes, uno en Loyola, esa conversión inicial, y segundo en Manresa, donde pudo profundizar ese encuentro con el Señor. Allí recibió grandes gracias y son los regalos que vamos viviendo también en estas experiencias. Una de ellas es el discernimiento espiritual. La semana pasada empezamos a ver aquellas invitaciones, reglas o sugerencias que nos hacía San Ignacio para poder entender en nuestro mundo interior y distinguir aquellas voces que son de Dios, las que no son de Dios y las nuestras. Siguiendo la experiencia de aquella palabra que aprendimos que se llamaba moción, la unión de un pensamiento, un sentimiento y un impulso o una acción. Para poder distinguir aquellas mociones, hace estas reglas o sugerencia Ignacio. La semana pasada vimos las cuatro primeras, donde veíamos que distinguíamos dos tipos de personas, las que buscaban acercarse a Dios y las que justamente estaban en un momento de su vida que buscaban alejarse de Dios. Recordemos que ambas podían vivir en nuestro interior. Y también dos estados del alma, el estado de consolación y el estado de desolación. La consolación, la voz que más fuerte voy a poder escuchar internamente, es la voz del buen espíritu. Y en el momento de la desolación, la voz que se va a hacer más fuerte internamente es justamente la del mal espíritu. Es por eso que, para seguir profundizando, Ignacio nos da ciertas sugerencias de cómo actuar en cada uno de estos momentos, en el de consolación y en el de desolación. En el momento de la consolación, en realidad no nos da muchas reglas, simplemente nos da dos consejos. El primero que nos dice es reconocer y agradecer que estamos en consolación y tomar fuerzas, que tiene que ser un momento para aprovechar y tomar fuerzas internamente, porque sabe que justamente la consolación viene de Dios, pero no va a ser eterna, sino que pueden venir los momentos de desolación. Lo segundo que nos dice en relación a la consolación es un momento para aprovechar también, a ser humildes y agradecerle a Dios y tomar fuerzas para adelante, como decía al principio. Y después nos da una serie de consejos para tener en cuenta en el momento de la desolación. El primer consejo que nos da Ignacio es, en el momento de desolación, es no hacer cambio. Recordemos que en la consolación yo sentía muy fuerte la presencia de Dios, pero en la desolación no. Sentíamos, inclusive nos dice, como si Dios estuviese alejado de nosotros. Entonces, en ese momento, los consejos posiblemente no vengan de Dios. No hacer mudanzas, no hacer cambios. Si yo decidí algo en un momento de consolación, en la desolación no dejarlo. No buscar frenar aquel impulso inicial. Después nos da un segundo consejo y es un paso más. Dice, no solamente no haga cambio de lo que usted decidió en momento de consolación, sino que puede ayudar mucho hasta hacerle la contra. Quizás en un momento de consolación como el que estamos viviendo, podríamos haber asumido el deseo de poder todos los días rezar un poco, hacer la pausa ignaciana para repasar las gracias del día, y en la desolación quiero dejar todo aquello. Bueno, en el momento de desolación, no solamente no dejarlo, sino que sirve poder rezar más, tomar mayor conciencia de aquello que Dios me regaló y poder usarlo. También
recordar que en este momento, a pesar de que estamos también tristes, posiblemente sin fuerzas, se va a poder salir adelante. Con la ayuda de Dios vamos a poder salir adelante. No va a durar siempre o para siempre. Lo otro que nos invita es a trabajar en la paciencia. Mantenerse paciente no significa estar sin hacer nada, simplemente es estar atento sabiendo que con la ayuda divina voy a salir adelante. Seamos pacientes. También lo que nos recuerda Ignacio es que posiblemente se dan, dice él, 3 causas por las que llegamos a veces a la desolación, o Dios permite también la desolación. Lo primero es la propia tibieza del alma, es decir, si yo me he mantenido justamente buscando alejarme de Dios, no estar atento a poder tener mi espacio de oración, mi espacio de encuentro, la Eucaristía, la confesión, bueno, puede ser que yo también vaya como preparando el camino para que sea más fácil que se acerque a nosotros este estado de desolación. Lo segundo que también puede darse es por justamente sentir que podemos ser más humildes, que no depende de nosotros el estar consolados, sino que es un regalo de Dios. Y también puede ser por un momento de prueba, para ver, bueno, con nuestras propias fuerzas, cuánto más podemos llegar en este deseo de acercarnos a Dios. Después nos cuenta 2 formas en que se comporta también el mal espíritu. Una de las formas que se comporta el mal espíritu es como la imagen de esos perros pequeñitos, esos perros chicos que salen ladrando cuando nosotros entramos cerquita de su territorio, que si nosotros tenemos miedo, ladra con más fuerza y se acerca muchísimo a nosotros, a punto que hasta es capaz de mordernos. Pero si nosotros le hacemos frente a esa situación, fíjense que salen corriendo inmediatamente. Bueno, el mal espíritu, dice Ignacio, se comporta de la misma manera. Si nosotros nos achicamos, nos hacemos más temerosos, por más chiquito que sea, se transforma como si fuese hasta un león que nos viene a atacar a nosotros. En cambio, si le hacemos contra, nos hacemos fuertes ante esa misma situación, diciendo, no, esto no es de Dios, y lo saco de mi lado, el mal espíritu también se aleja de esa misma manera. Otra forma característica de actuar del mal espíritu también es que cuando él empieza a hablarnos sigilosamente, con mucho cuidado, nos invita también a no compartir lo que nos está diciendo. Es como que él se quiere mantener en lo oculto. Si yo voy sintiendo esa voz, ese consejo que me va alejando de Dios, dice, bueno, no se lo cuentes a nadie, quédate vos con esto. ¿Por qué? Porque cuando uno lo cuenta a otros, va contando su experiencia, va contando lo que va viviendo, él queda en descubierto, queda a la vista. Y ya el simple hecho de compartirlo, quizás uno cae en cuenta, esto no es de Dios. Por eso es importante también tener el espacio para poder compartir esto que se va viviendo internamente. Otra de las características del mal espíritu, conoce nuestra persona. Entonces va a buscar atacarnos o va a buscar entrar en nuestro corazón por el lugar más débil que tengamos nosotros. Recordemos Ignacio, allá en el 1450, en su época de caballero, lo asimilaba a la imagen de un castillo, donde decía, bueno, antes de atacar, se asienta el ejército, mira todo el entorno y ve cuál es el punto más débil y por ahí entrar. De ahí la importancia también del conocimiento interior. Cada uno sabe cuál es su parte más débil y quizás por ahí el mal espíritu entra. Algunas personas quizás la parte más débil sea justamente todo el mundo de las emociones, entonces por ahí se asusta rápido, o a través de la razón. Recuerden aquello de falsas razones para detener el deseo de acercarnos a Dios. Bueno, es importante conocernos también,
Porque cuando nosotros estamos sintiendo esas voces que nos alejan de Dios y entran por nuestra parte más débil, muy posiblemente sea el mal espíritu. Y recordamos el objetivo de las reglas, de estos consejos que nos pone San Ignacio. Dice, bueno, distinguir las mociones y las voces, ¿para qué? Para las buenas asumirlas y las malas rechazarlas. Estos son los consejos que nos pone para estos días de retiro, de ejercicios, Ignacio. Nosotros, repasando nuestro examen de la oración, nuestra revisión de la oración, y repasando en la pausa del día, la pausa ignaciana, todo lo que fuimos viviendo, trataremos de distinguir también esas voces y si se ha ido manifestando en un momento de desolación, quizás nos ayude a tener presente estos consejos que nos dejó Ignacio. Y en estos días de retiro posiblemente vayamos sintiendo con más claridad porque le vamos dando un tiempo más preciso al Señor para que hable en nuestro interior. Ya siguiendo con la invitación para rezar en esta semana, vamos a tener, como venimos teniendo en las semanas anteriores, 3 propuestas de oración. Las propuestas de esta semana acompañan también la metodología de la oración ignaciana, recordando que en las fichas que les vamos acercando tienen los pasos de la oración. La preparación, la presencia de Dios, pedirle a Dios qué gracia quiero alcanzar y propiamente la oración. La propuesta de esta semana para rezar, recordamos, no es tratar de leer todo el texto necesariamente que se nos propone, sino ir poco a poco gustando lo que voy a ir leyendo y donde siento mayor fuerza o una imagen o una palabra que yo sienta que ahí algo el Señor me está diciendo, ahí me quedo. Hasta que sacio completamente el corazón, ahí me quedo. Después llegará el tiempo de poder hablar con Dios de lo que viví en la oración y me despido dándole gracias, los pasos de la oración. En la primera propuesta de esta semana tenemos esa palabra de Dios donde nos dice que Él es el pan de vida, el pan de vida eterna, el que nunca nos dará más hambre, eso que nos va a alimentar el alma para siempre. La segunda propuesta de oración es esa voz de Jesús que nos da con tanta fuerza, donde nos dice también que nos entregó el Espíritu Santo. Y también la gracia de sentir que el Señor nos perdona y nos quiere, perdona nuestros pecados y así nos quiere. Y la última propuesta de oración es esa hermosa carta a los romanos del apóstol San Pablo, donde de nuevo nos invita a acercarnos al Señor sintiendo la esperanza con fuerza que Él siempre va a estar ahí con nosotros. Y nos invita también a llevarlo a los demás. Como hicimos las semanas pasadas, las semanas anteriores, vamos a tomarnos también la posibilidad de poder hacer 1, 2 o 3 oraciones más, haciendo lo que llamamos la repetición. Como estamos terminando los ejercicios, es lindo también poder tomar un espacio de oración, así como le dedicamos a los 3 textos, para repasar los exámenes de la oración, ponerlo en el mismo contexto de oración, leer despacio los exámenes y de ahí poder decir o tomar alguna frase a modo de regalo de estos días de retiro. Qué gracia siento profundamente que me regaló el Señor en este encuentro que tuve con Él.
¿Qué le deseo agradecer? ¿Qué me dio? Bueno, darnos el tiempo para repasar las revisiones de la oración, para repasar lo que viví en el día, en todas estas 3 semanas, y decir, bueno, esto me llevo del retiro, se lo quiero agradecer a Dios. Y podemos terminar también este encuentro, este retiro, con esa oración de agradecimiento y de ofrecimiento que nos invita el mismo Ignacio de Loyola, cuando él sintió todo ese amor desbordado de la experiencia en los ejercicios, sintió el deseo de llevarlo a los demás y un agradecimiento profundo. Y escribe esta oración que los invitamos a rezar también a modo de cierre, que dice: Tomá, Señor, y recibí toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste. A ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo. Dispone de ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que éstas me bastan. Puedo terminar con eso, repasando cada una de las palabras, llevándolas y sintiendo en el corazón lo que fui viviendo en estos días. Y recuerden que estamos rezando en comunidad. Si hay alguna duda o algo que deseen compartir, está el correo electrónico con el cual se pueden comunicar. Entre todos nos rezamos y muchas gracias.